Si nosotros miramos la economía española, básicamente el cenit de la recuperación se dio entre julio y agosto. Todos los indicadores adelantados desde agosto muestran ralentización y muestran una ralentización que además se une al hecho de que el índice de confianza del consumidor, etcétera, bueno, pues todavía refleja recuperación, pero no eso que nos han venido a llamar recuperación robusta. Los datos del Instituto Nacional de Estadística son muy evidentes. No solamente la economía no ha crecido de manera fuerte en el principio de año, sino que los primeros 6 meses ha crecido un mísero 0,4%, con caída de la inversión, esto es importante, y con una todavía fortísima inyección por parte del gasto público y de endeudamiento. Por lo tanto, una recuperación muy pobre, la verdad, una recuperación muy pobre que llevamos, teniendo en cuenta que llevamos más de un año de reapertura. Por lo tanto, vamos a ver un tercer trimestre en el que, por supuesto, el efecto de recuperación del turismo va a tener el impacto coyuntural que todos entendemos, pero que cuando miramos los datos de recuperación, todos los indicadores son coyunturales, no estructurales. Es decir, no estamos hablando de unos indicadores que digas que se esté generando un cambio que permita fortalecer el crecimiento a medio o largo plazo, sino que son puramente coyunturales. Reapertura, recuperación del turismo y vuelta a unos niveles de crecimiento pues que los de 2019 ya eran bastante pobres, ¿no? Sí, hay una idea con los fondos europeos que a mí me recuerda mucho a la digamos, la esperanza o las expectativas con lo que se llamó el Plan de Crecimiento y Empleo de 2009 de la Eurozona. Yo recuerdo perfectamente cuando nos decían que el plan de crecimiento y empleo de la eurozona iba a generar un punto adicional de crecimiento y a crear millones de puestos de trabajo. Se destruyeron 4,5 millones de puestos de trabajo y entramos en crisis. España no tiene peores condiciones para salir de la crisis y fortalecer su crecimiento que en muchos otros países. Lo que tiene son peores políticas. Si desde el gobierno se entorpece la inversión, se le ponen escollos a la creación de empleo, se le ponen dificultades a la seguridad jurídica y se pone en riesgo la seguridad jurídica con medidas antiempresa, pues obviamente las empresas no invierten o invierten muchísimo menos. Las empresas no pueden crear empleo. No es que no quieran o que sean malvadas, es que no pueden. ¿Por qué tiene España salarios bajos? España no es un país que tenga salarios bajos porque tenga empresarios malvados o por cualquier otra cosa, sino porque es un país en el que desde la fiscalidad y desde la burocracia se ataca al crecimiento empresarial. Es un país de empresas no solamente pequeñas, sino muy pequeñas. Tenemos empresas mucho más pequeñas en la media que los países de nuestro entorno, y las empresas grandes también son más pequeñas. Y este es un país fundamentalmente de microempresas. Entonces, cuando tú tienes una política en la que durante 25 años de gobiernos socialistas tú como gobierno estás constantemente subvencionando a los sectores de baja productividad y atacando fiscalmente a los sectores de alta productividad, la productividad no crece. Si además aumentas el peso de la administración dentro de la economía constantemente en las crisis para tapar el problema del paro, ¿no? Aumentas el empleo público constantemente, la productividad del sector público es todavía más baja y también reduce la productividad. Y si baja la productividad
de la economía, o no crece, no suben los salarios. Salarios son la productividad marginal del trabajo. Entonces, las políticas que ellos llaman de protección no protegen absolutamente nada. Lo que están es condenando al paro a una cantidad de gente tan grande que la capacidad de los trabajadores de encontrar un trabajo o de demandar un salario superior por su trabajo es muy baja. Si tú condenas a 3 millones de personas prácticamente constantemente al paro y dices que ese es un problema de paro estructural, y entonces vas y pones todavía más escollos al crecimiento empresarial y a la mejora de la productividad, pues ¿qué vas a esperar que ocurra? Entonces, la idea de que el gobierno va a decidir cuál es el salario es una tontería de tal calibre como que el gobierno decida cuál es el precio de la carne o del pescado, ¿vale? Porque no tiene ningún sentido hablar en España de el salario mínimo interprofesional en comparación con otros países en los que no existen ninguna de esas trabas que estamos hablando.